Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús. Buen día a todos. En este día, jueves 17, dentro de la semana 11ª del tiempo ordinario. Este día es un día muy especial. Es jueves eucarístico y jueves sacerdotal, poniendo siempre a Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, en Eucaristía. También vamos a poner y recordar a los padres de familias, más que todo el Día del Padre aquí en nuestro país, para que San José, el esposo humilde, justo y también responsable, trabajador y también un gran santo para la familia, que bendiga a la familia, los hogares, ejemplo de padre en la fe, con el Hijo de Dios Padre, Jesús de Nazaret, junto con María, nuestra Santísima Madre. Que el Señor bendiga a todos ustedes, padres de familia de nuestro país y del mundo entero. Vamos a poner las citas de la lectura correspondiente a este jueves en esta lección divina, que nos ayuda también a sintonizarnos con la palabra misma del Señor. En la primera lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso del 1 al 11. Y el Salmo responsorial, el Salmo 110. Y el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso del 7 al 15. Queridos hermanos, tratemos hoy de tener un momento de silencio interior para invocar al Santo Espíritu Paráclito. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu Paráclito, renovará la faz de la tierra. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte es tu Santa Escritura y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la importancia de la oración en Jesús, que es el modelo de nuestra vida en oración. Danos, Señor, el pan de vida temporal y eterna, de suerte que nuestra espera se vea cumplida en ti, que nos mantengamos firmes ante las tentaciones contra la fe, para que no sucumbamos a la infidelidad y al mal. Amén. Vamos a iniciar con el canto. Vamos a cantar el Padre Nuestro cantado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en
la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes su falta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, tengan pues siempre un buen día a todos los de nuestra comunidad parroquial Cristo Salvador, por todas aquellas personas que nos escuchan por medio de este medio de difusión como es el YouTube, la reflexión de la lección divina. Continuamos siempre reflexionando la carta de San Pablo en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 del 1 al 11. Pablo subraya pues una palabra clave, y es: les he anunciado gratuitamente el Evangelio de Dios. Qué importante es eso. El Evangelio está. Nosotros debemos escucharlo con el corazón, con nuestra alma, nuestra mente, y ponerlo en la práctica. Para Pablo, sigue preocupado por sus cristianos de la comunidad de Corinto. ¿Por qué? Y el texto dice que unos predicadores nuevos, judaístas, que achacan a Pablo, apóstol de Jesucristo, que su doctrina es demasiado abierta y poco respetuosa de la tradición judía. Están sembrando cizaña en Corinto. Y lo peor es que queda la comunidad que a Pablo le había costado tanto fundar, da oídos a eso que él llama irónicamente y superapóstole. Para Pablo siente celo, más que todo. Celo para amar a los corintios. Celo para amar a los corintios. O sea, lo había querido desposar con un solo marido, presentándole a Cristo como una virgen fiel.
pero ahora ve que son infieles a ese Cristo a quien Él les ha anunciado y a su Espíritu, a su Evangelio. La comunidad cristiana de Corinto, la esposa de Cristo, se está dejando engañar como Eva por la serpiente. Se entreven también en esta página otro motivo del desprestigio del que los nuevos predicadores quieren rodear a Pablo. Tal vez su palabra no era tan fluida ni cuidada como la de otros. Por ejemplo, Apolo, que se ve pues que era brillante orador, elocuente, y sobre todo cosas que no puede parecer. Entraña le achacan que no haya querido que la comunidad lo mantuviera, sino que trabajaba con sus propias manos, los que pueden parecer signo de humildad y de gratitud. En su entrega lo interpretan como que no se hace valer, tal vez porque él mismo no está convencido de ser auténtico apóstol. Queridos hermanos, hoy la perícopa de hoy, de la carta de San Pablo, hay dos momentos que siguen a Pablo en el itinerario de una justificación frente a la comunidad de Corinto, forzando de una manera deliberada y también por razones de rasgo de su propia personalidad, a buen seguro, incontrolable y previsible y excesiva, pero en modo alguno como denunciaría una traducción excesivamente literal del versículo inicial. Para Pablo, el apóstol declara su sentido de la responsabilidad, o sea, esa responsabilidad con una comunidad eclesial que él mismo, según la gracia que le ha sido concedida, ha edificado como sabio arquitecto. Confrontar 1 Corintios 3:10. Es y se precia de serlo el mediador del desposorio de aquella iglesia con Cristo. El símbolo del amor matrimonial constituye un soporte básico que figura entre las más fructuosas en la eclesiología, cristología de parte de Pablo. Pero aunque él es célibe, conoce las situaciones matrimoniales y las emplea en su magisterio. Confrontar Efesios 5, 25 al 27. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. El connubio sirve como signo del amor oblativo, liberador, purificador. Para Pablo, mediador de esa nupcia, permanece vigilante para que la esposa o prometida, la iglesia de Corinto, persevere en la firme del vínculo con Cristo sancionado con la acogida del Evangelio. Hermano, para Pablo tiene miedo de que la fragilidad de la fe de los miembros de la comunidad de Corintia en ese Evangelio les haga correr el riesgo de ser disuadido de la sencillez, la pureza iniciales en la que fueron formados por él. Parece bien informado el riesgo que supone la presencia en la comunidad de un predicador de un poco fiar sobrevenido. Literalmente el que viene un predicador itinerante,
de la seducción producida por ciertas catequesis evangélicas, donde entre las discordantes de la suya. No sabemos a qué ciencia cierta si estas palabras son un aviso previo o si tuvo lugar la instrucción de los superapóstoles, con el adverbio puesto irónicamente como prefijo del sustantivo. Hermano, de todo modo, la prevención sigue siendo un método eficazmente en el recorrido de la evangelización. Por eso la defensa de la indisolubilidad de la unión eclesiástica cristológica y la salvaguarda de seducciones catastróficas como aquella en la que tropezó Eva, hacen comprensible los celos o lo divino que atosigan el apóstol. Pablo llega siempre a declaraciones de amor dirigidas además de Cristo, discípulos como los cristianos de Corintio. ¿Acaso habré hecho esto porque no os amo? Bien sabe Dios que os amo a ustedes. Queridos hermanos, pues la palabra de Dios, pues de Pablo, pues nos dice eso. Pero hoy, ¿verdad?, lo que ya el evangelio que hemos escuchado de Mateo 6, 7, 15, Mateo pone una palabra: ustedes oren así. Entramos ya en una parte del evangelio. Podríamos decir que el tema o el punto central es la oración. Jesús, en el Sermón de la Montaña, da consejo a sus seguidores, esta vez sobre la oración. Que no sea una oración con muchas palabras, porque Dios ya conoce los que le vamos a decir. Jesús nos da su modelo de oración. El Padre Nuestro constituye todo un conocimiento y es una oración trinitaria. Una oración que se puede considerar como el resumen de la espiritualidad de la ley y los profetas, o sea, del Antiguo y del Nuevo Testamento, equilibrada, educativa por demás. Primero, nos hace pensar en Dios, que es nuestro Padre, su nombre, su reino, su voluntad. Mostramos nuestro deseo de sintonizar con Dios. Luego pasa a nuestras necesidades, el pan de cada día, el perdón de nuestra falta, la fuerza para no caer en tentación y vencer el mal. Jesús destaca al final de una petición, tal vez nos resulta la más incómoda. Si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. El Evangelio pues nos sitúa San Marcos. En el Mateo pues explica hoy pues en el capítulo 6, 7:15 acerca de el orar, ¿verdad? El orar no se perderá en palabras como hacen los paganos, creyendo que Dios les va a escuchar por hablar bastante o mucho. Marcos, el evangelista, en Marcos, de Mateo, el pasaje evangélico de hoy que hemos escuchado con atención, se encuentra insertado entre las perícopas presentadas para el día de ayer y precisamente como continúa hoy, y
ejemplificación, de la oración secreta. La oración peculiar de los discípulos de Jesús es el Padre Nuestro. Mateo recoge la fórmula más larga acogida en la liturgia, ofrecida espontáneamente por el Maestro. San Lucas en el capítulo 11, 1-4 transmite una fórmula más reducida, entregada por Jesús a petición de algunos de los discípulos, probablemente seducido por el ejemplo del Maestro, que se había retirado a orar. Esta ubicación configura una interpretación del hecho. Hermano, la oración del Padre Nuestro es un don de Jesús, es una necesidad de los discípulos. La visión sinóptica de ambas fórmulas, primero la del Maestro y después la de San Lucas, mueve reflexiones y comentarios inmediatos. Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseña, podemos ver pues que ahí tenemos pues algunos elementos muy significativos, o sea, donde habla pues ahí, y por eso la oración, queridos hermanos, del Padre Nuestro, o sea, Padre de todos nosotros, hombres y mujeres que vivimos hoy porque somos sus hijos e hijas. Nosotros renovamos ahora nuestra fe en ti, que desde tu cielo vigilas atento sobre nosotros. Renovamos nuestra confianza en tu nombre santo de Dios, paterno y materno. Renovamos nuestro propósito de secundar la laboriosidad sobre nuestra tierra, tu voluntad que baja del cielo. Te estamos agradecidos por cada día que nos ofrece para que nos saciemos. El viático del sustento de tu amor, repleto de energía. Reconocemos que no somos acreedores, ¿verdad?, tuyos, sino solo deudores respecto a ti. En cuanto pecadores, garantizamos pues que debemos aprenderemos de ti a olvidar, apaciguados las deudas de nuestros deudores. Nosotros, hermanos, que caminamos por caminos accidentados de búsqueda, súbitas tentaciones, te suplicamos que no nos abandones a la compañía del maligno. La oración pues es el estado de ánimo que nos uniforma con Dios y en cierto sentido un diálogo familiar, piadoso, por una pausa de la mente iluminada para gozar de la compañía de Dios, todo lo que le está permitido. El agradecimiento es en la perfección y en el conocimiento de la gracia de Dios, la atención irreflexible de la buena voluntad hacia Dios, aun cuando en ocasiones de acción exterior o el estado de ánimo interior llegue a faltar o se debilite. Esa es precisamente, hermano, la situación de la que afirma el apóstol Pablo. El querer el bien está a mi alcance, pero hacerlo no. Romanos 7:18. Es como si dijera, existe siempre, pero en ocasiones yace inerte y por consiguiente ineficaz, puesto que deseo realizar obras buenas, pero no lo consigo. Esa es la caridad que nunca desmaya. Esta es la oración ininterrumpida o la acción de gracia de lo que dice el apóstol. Orar en todo momento, dar gracias por todo. Primera Tesalonicenses 5:17. Esta es en efecto la inagotable bondad de un corazón
de un ánimo bien dispuesto en los hijos de Dios para con el Padre, una especie de semejanza con su bondad. Por eso Jesús, a través de la escuela de oración de Él, presupone su escuela de vida. Para comprender la oración de Cristo no basta con conocer el mensaje del reino. Hermano, es preciso sentir hasta el fondo del corazón sus intereses y vivir su misma aventura. El Padre Nuestro no es una oración para todos, es una oración para los apóstoles revelada antes que a nadie, a aquellos que dejaron casa, familia, profesión y lo arraigaron todo para seguir sin reserva a este curandero itinerante. Señor, Señor, a orar cuando Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dice, cuando oren, digan Padre. O sea, ustedes discípulos, ustedes grupos míos que buscan el reino, ustedes amigos de los pequeños, también hoy para poder orar a Jesús es preciso ser de lo suyo. Solo pueden orar los que se esfuerzan por vivir siguiendo el ejemplo de los primeros discípulos, una vida de seguimiento. Por eso la escuela de oración de Jesús no nos dice que por qué debemos orar, sino cómo debemos ser y vivir para poder orar de ese modo. La escuela de oración de Jesús presupone su escuela de vida, vivir proyectados hacia el otro, existir para Dios, para curar la vida. Jesús no nos ha revelado una oración, sino que nos ha revelado a nosotros mismos a través de la oración, Queridos hermanos, Jesús, modelo y alma de toda oración. Quiero agregar estas reflexión, ¿verdad? Sobre acerca de la oración como el Padre Nuestro. De la oración viene la invitación a escuchar a quien, a Jesús, siempre en oración. De este rápido recorrido por el Evangelio, deducimos que Jesús no solo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que aunque nuestros tentativos de oración sean completamente vanos e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. Debemos ser conscientes, Jesús ora por mí. Los evangelios, queridos hermanos, nos muestran cuánto la oración ha sido fundamental en la relación de Jesús con sus discípulos. Ya se aprecia en la elección de los que luego se convertirían en los apóstoles. San Lucas sitúa la elección en un contexto preciso de oración y dice así: sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar. Se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y dice que eligió 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Jesús eligió a los apóstoles después de una noche de oración. Queridos hermanos, parece que no haya otro criterio en esta elección, sino es la oración. El diálogo de Jesús con su Padre, a juzgar por cómo se comportarán después esos hombres, parecerían que la elección no fue de las mejores, porque todos escaparon, lo dejaron solo antes de la pasión. Pero es precisamente esto, especialmente la presencia de Judas, el futuro traidor, lo que demuestra que esos nombres estaban escritos en el plan de Dios. Hermano, continuamente
reaparece en la vida de Jesús, la oración en favor de sus amigos. A veces los apóstoles se convierten en motivo de preocupación, pero Jesús, así como lo recibió el Padre, así lo lleva en su corazón. Incluso en sus errores, incluso en sus caídas, en todo ello descubrimos cómo Jesús fue ya maestro y amigo, siempre dispuesto a esperar pacientemente la conversión del discípulo. Y esos discípulos somos nosotros. Hermano, el punto culminante de toda esta reflexión de la oración, de esta paciente espera, es la tela de amor que Jesús deja en torno a Pedro. En la última cena le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Hermanos, es impresionante saber que en el tiempo del fallecimiento el amor de Jesús no cesa, sino que se hace más intenso y que estamos en el centro de la oración. Pero Padre, si yo estoy en pecado mortal, ¿hay amor de Jesús? Sí. ¿Y Jesús continúa orando por mí? Sí. Y si yo he hecho cosas feas, muchos pecados, ¿Jesús continúa? Sí. El amor de Jesús, la oración de Jesús para cada uno de nosotros no cesa, sino que se hace más intenso, que estamos en el centro de su oración. Esto lo tenemos que llevar siempre en la memoria. Jesús reza por mí, está rezando ahora ante el Padre, le hace ver las llagas que ha llevado consigo para hacerle ver al Padre el precio de nuestra salvación, el amor que nos tiene. En este momento cada uno de nosotros piensa en ese momento: ¿Jesús está orando por mí? Sí, es una gran seguridad que nosotros debemos tener. La oración de Jesús vuelve puntualmente en un momento crucial de su camino, el de la verificación de la fe de los discípulos. Escuchemos de nuevo el Evangelio de San Lucas, que sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos. Él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, otros que un profeta del Antiguo Testamento había resucitado. Les dijo: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro le contestó en nombre de todos: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran a nadie. Hermano, vemos ahí pues la grandeza, las decisiones en la misión de Jesús están siempre presididas de una oración intensa, de la oración prolongada. Siempre en ese momento hay oración. Esta prueba de fe parece una meta, pero en cambio es un punto de partida renovado para los discípulos, porque a partir de entonces es como si Jesús hubiera en tono en su misión, hablándoles abiertamente de la pasión, muerte y resurrección. Queridos hermanos, en esta perspectiva, pues, despierta instintivamente la repulsión, tanto en los discípulos como en nosotros que leemos diariamente el Evangelio. Por eso la oración es la única fuente de luz y fuerza. Es necesario orar más intensamente cada vez que el camino se empina. Hermanos, en efecto, tras anunciar a los discípulos
lo que le esperaba en Jerusalén, tiene lugar el episodio de la transfiguración. Sucedió que unos 8 días después de esta palabra, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago. Subieron al monte a orar. Sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó. Su vestido era de una blancadura fulgurante, y he aquí que conversaban con él 2 hombres, eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria. Hablaban su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Capítulo de San Lucas 9, 28, 31. Es decir, la pasión. Por lo tanto, hermano, esa manifestación anticipada de la gloria de Jesús tuvo lugar en oración mientras el Hijo estaba inmerso en la comunión con el Padre Dios, consentida plenamente en su voluntad de amor, en su plan de salvación. Y de esa oración salió unas palabras claras para los 3 discípulos implicados. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchale. Lucas 9, 35. Queridos hermanos, de la oración viene la invitación a escuchar a Jesús. Siempre en oración de este rápido recorrido por el Evangelio, deducido por Jesús, no solo quiere que oremos como Él ora, sino que nos asegura que aunque nuestro tentativo de oración sea completamente variado o en vano, ineficaz, siempre podemos contar con la oración. Debemos ser conscientes, Jesús ora por mí, por ti, por todo. Una vez un buen obispo contó que un momento de su vida es de una prueba grande, todo oscuro, miró en la basílica en alto, vio escrita esta frase: yo, Pedro, rezaré por ti. Y esto le dio fuerza y consuelo. Y esto sucede cada vez que cada uno de nosotros sabemos que Jesús ora por él. Jesús ora por nosotros. En este momento, hagan este ejercicio de memoria, de repetir esto. Cuando hay alguna dificultad, cuando están en órbita, en las distracciones, Jesús está rezando por mí. Pero Padre, ¿esto es verdad? Es verdad, lo ha dicho Él mismo. En las distracciones Jesús está orando por mí. Pero Padre, ¿esto es verdad? Esa es verdad, lo ha dicho Él mismo. No olvidemos que lo que sostiene cada uno de nosotros en la vida es la oración de Jesús por cada uno de nosotros en nombre y apellido, delante del Padre, haciéndole ver las llagas que son del precio de nuestra salvación. También vemos pues como esa palabra de Dios que en el Evangelio podríamos como agregar algo muy importante: la oración pascual de Jesús por nosotros. Jesús ora, y nos hace recordar en varias ocasiones cómo la oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús. Jesús ora y ora mucho. Durante su misión Jesús se sumerge en ella porque el diálogo con el Padre es el núcleo incandescente de toda su existencia. Los evangelios testimonian cómo la oración de Jesús se hizo todavía más intensa, frecuente en la hora de su pasión y muerte. Esto sucede
Y estos sucesos, culminantes de su vida, constituye el núcleo central de la predicación cristiana. Esas últimas horas vividas por Jesús en Jerusalén son el corazón del Evangelio, no solo porque a esta narración los evangelistas reservan su proporción, un espacio mayor, sino también porque el evento de la muerte y resurrección, como un rayo, arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús. Él no fue un filántropo que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas. Fue y es mucho más. En Él no hay solamente bondad, hay algo más. Está la salvación, y no una salvación episódica, la que me salva de una enfermedad o de un momento de desánimo, sino la salvación total, la mesiánica, la que hace esperar la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. En los días de su última Pascua, encontramos por tanto a Jesús plenamente inmerso en oración. El orar de forma dramática en el huerto de Getsemaní, lo hemos escuchado, asaltado por una angustia mortal. Sin embargo, Jesús precisamente en ese momento se dirige a Dios llamándolo Abba, Padre. Marcos 14:36. Esta palabra aramea, que era la lengua de Jesús, expresa intimidad, expresa confianza, precisamente cuando siente la oscuridad que lo rodea. Jesús atraviesa la pequeña palabra Abba, Padre. Jesús ora también en la cruz, envuelto en tiniebla por el silencio de Dios. Sin embargo, en sus labios surge una vez más la palabra Padre. Es la oración más audaz, porque en la cruz Jesús es el intercedor absoluto. Ora por los otros, ora por todos, también por aquellos que lo condenan, sin que nadie, excepto un pobre malhechor, se ponga a su lado. Todos estaban contra él o indiferentes. Solamente ese malhechor reconoce el poder. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hermanos, en medio de este drama, en el dolor astroso del alma y del cuerpo de Jesús, ora con las palabras de los salmos, con los pobres del mundo, especialmente con los olvidados por todos. Pronuncia la palabra trágica del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sentía el abandono y oraba. En la cruz se cumple el don del Padre que ofrece el amor, es decir, se cumple nuestra salvación. Y también una vez lo llama Dios mío, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Es decir, todo es oración en las 3 horas de la cruz. Por tanto, Jesús ora en las horas decisivas de la pasión, de la muerte. Y con la resurrección, el Padre responderá a la oración. La oración de Jesús, pues, hermano, es intensa. La oración de Jesús es única y se convierte también en el modelo de nuestra oración. Jesús hace oración por todo. Ha orado también por mí y por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede decir, Jesús en la cruz ha orado por mí. Ha orado. Jesús puede decir a cada uno de nosotros, he orado por ti en la última cena, en el madero de la cruz, incluso en el más doloroso y nuestro sufrimiento. Nunca estamos solos. La oración de Jesús está con nosotros. Y ahora, Padre, aquí nosotros estamos escuchando esto. ¿Jesús ora por nosotros? Sí. Sigue orando por
por su palabra nos ayude a ir adelante para orar y recordar que Él ora por nosotros. Hermano, y esto me parece lo más significativo. Esta es la última catequesis. Podemos ver, pues, recordar la gracia de que nosotros no solamente oramos, sino que, por así decir, hemos sido oradores, ya somos acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Queridos hermanos, vemos pues, podemos ver o adentrarnos en el misterio de la acción de Jesús. Nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena, en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales. Intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todo. Esto nos recuerda que aún en medio de la más grande sufrimiento, no estamos solos. Ya hemos sido escogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queridos hermanos, pues la palabra de Dios pues nos exhorta, nos invita a nosotros, ¿verdad? O sea, nos invita a permanecer y perseverar pues en la oración. Podemos meditar qué me dice el texto. Nosotros muchas veces sufrimos también porque en este mundo se olvidan los valores básicos y porque incluso nos puede parecer que la comunidad cristiana, la iglesia, no es del todo fiel a su esposo. Cristo, cuántas personas mayores, sacerdotes religiosos o laicos, sufren por los cambios de nuestro tiempo, muchos buenos pero otros dudosos. Además, en el mundo actual hay voces seductoras que distraen, que corrompen la sana doctrina o conducen a un modo de orar no conforme con el estilo del Evangelio y del Espíritu de Cristo. Como pasa con Pablo, puede ser que la manera de actuar de los cristianos o de la iglesia en general sea mal interpretada, aunque tal vez en el sentido contrario que en el caso de Pablo, en vez de achacarnos que no cobramos, pueden hacerlo de que nos mostramos demasiado interesados. Queridos hermanos, no nos debe extrañar que muchos cristianos y cristianas, y sobre todo los responsables de las comunidades, el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, quieran defender los valores cristianos y dediquen sus mejores energía a una continua labor de evangelización. No nos puede dejar indiferente el que se pierda la fe, que se ve pervertida en el modo de pensar, y se abandone la entrega y la fidelidad a Cristo. No podemos actuar como si no existiera el alejamiento de tantos cristianos. El amor a Cristo y el amor a la humanidad nos debe de guiar en nuestra entrega, en nuestro testimonio como Pablo. Hermano, sería bueno que cada uno de nosotros tuviéramos una lectura en el plan de meditación espiritual. Por eso el Catecismo de la Iglesia ofrece ese comentario del Padre Nuestro en su cuarta parte. Nos ayudará a que
cuando lo recemos, no solo suene las palabras en nuestros labios, sino que resuenen su sentido en nuestro interior. Esta oración nos debe ir afirmando en nuestra condición de hijos para con Dios, también en nuestra condición de hermanos de los demás, dispuesto a perdonar cuando haga falta, porque todos somos hijos del mismo Padre. Podíamos reflexionar y podíamos decir que cuando oramos la oración del Padre Nuestro, preguntémonos, ¿pensamos en sus palabras? Agradeciendo a Jesús que nos lo haya enseñado, como la oración de los que se sienten y son hijos de Dios. Oremos. Padre nuestro del cielo, haz que tu reino llegue a nosotros a impulso de tu Espíritu, que es fuego y paz, viento, recio y brisa que acaricia, de suerte que nuestra vida se inunde en tu amor. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Un buen día a todos. Les deseo, como cura párroco de esta parroquia Cristo Salvador, Padre Joaquín Alonso Álvarez Campos, cura párroco. Un buen día jueves eucarístico. Que Jesús Santísimo Sacramento del altar bendiga pues sus trabajos, su familia, por toda la humanidad. Vamos a despedirnos cantando El justo florecerá, página 21. Buen día a todos y buen día jueves eucarístico. El justo florecerá como la palma primaveral y se multiplicará como cedro del Líbano. Bueno es alabar al Señor y a su nombre folclores cantar, de mañana su gloria anunciar y de noche su fidelidad, con las 6 cuerdas del guitarrón y marimbas de rítmico son. Pues tus hechos me alegran, Señor, son tus obras mi felicidad. El justo florecerá como la palma primaveral y se multiplicará como cedro del Líbano. Son tus obras excelsas, Señor, y es profundo tu eterno pensar. El que es necio no ve tu poder, y el que peca ignora tu amor. Aunque abunden las obras del mal, y cual hierba nazca el pecador, a la ruina sus obras irán, porque tú eres el Santo Señor. El justo florecerá como la palma primaveral y se multiplicará como cedro del Líbano.